Buenos días, estimados compañeros, señoritas, jóvenes. Buenos días, ¿me logran escuchar? Buenos días, doctor. Ah, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestras clases. Estamos ya iniciando lo que es el tema número 16, ¿no? Que tiene que ver con las obligaciones con pluralidad de sujetos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar también de lo que son las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Obviamente, como dice el propio título, es cuando hablamos de obligaciones con pluralidad de sujetos, pues hay un cierto nivel de complejidad porque no es solamente un sujeto, sino pueden ser varios sujetos, entre acreedores como deudores. Y también cuando hablamos de pluralidad de obligaciones, nos referimos a que puede existir más de una obligación o más de cumplir esa obligación de diversa manera, ¿no? Por eso son obligaciones complejas, ¿no? Complicadas de tal vez poderlo comprender. Entonces, en ese sentido, vamos a, vamos a ir tocando punto por punto para que ustedes me puedan comprender. A ver, primero vamos a ir a empezar, vamos a hablar de lo que son las obligaciones, de lo que son las obligaciones complejas, ¿ya? ¿Por qué se llaman obligaciones complejas? Se llaman obligaciones complejas porque en la relación jurídica, ¿no? En la relación jurídica hay una pluralidad de objetos o hay una pluralidad de sujetos. Decía un inicio que puede haber un deudor y cuatro acreedores, o cinco acreedores y cuatro deudores, ¿no? Ahí estamos hablando de pluralidad de sujetos. Pero también puede haber obligaciones diversas, por decir que no solamente se deba dinero, se deba también paralelamente otro tipo de prestaciones, por ejemplo, la entrega de un determinado bien, la realización de algún servicio, ¿no? Entonces, son diversas las prestaciones que debe realizar el deudor a favor del acreedor, ¿ya? Ahí hablamos de una obligación compleja. Entonces, esta obligación, como sabemos bien, una obligación es la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor el cumplimiento forzoso de la prestación, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacen? Nosotros sabemos que cuando se trata de obligaciones de dinero, lo podemos hacer a través o podemos exigir el cumplimiento forzoso de esta obligación a través de un proceso monitorio, ¿no? Que se llama, o que es el proceso ejecutivo, ¿ya? A través de un proceso ejecutivo vamos a presentar la demanda ante la autoridad judicial indicando que a pesar de que ha vencido superabundantemente el plazo concedido al deudor para el cumplimiento de la obligación, este no ha satisfecho la obligación dentro del plazo previsto. No solamente que no es satisfecho, sino que al presente no muestran ningún interés para poder cumplir con dicha obligación, por lo que me veo forzado de poder incoar esta acción ejecutiva solicitando a su autoridad para que intime al deudor que en el plazo máximo de 10 días pueda cumplir eh, con la obligación pendiente bajo alternativa de eh, disponerse la ejecución forzosa de los bienes del deudor, ¿no? Inclusive su subasta pública y remate. Bueno, así vamos a pedir, ¿no? Porque ya hemos esperado pacientemente y el deudor o al deudor o la deudora no le da la gana de poder cumplir con la obligación que ha asumido. Cuando se trata de obligaciones pecuniarias, como hemos visto en la clase anterior, esto puede ser relativamente sencillo porque es así, se presenta la demanda, ¿no? Y va a salir directamente la sentencia inicial.
En procesos ejecutivos en principio, o la autoridad judicial está en la obligación de emitir directamente la sentencia inicial sin necesidad de notificar al deudor. Es decir, el juez no tiene que primero poner en conocimiento del deudor, ¿sabe qué, señor fulanito? Se le está iniciando un proceso ejecutivo, ¿no? Y usted puede presentar sus pruebas de descargo. No. En procesos ejecutivos sale o se emite directamente la sentencia inicial, ¿ya? La sentencia inicial, con la sentencia inicial sí se va a poner en conocimiento del ejecutado para que presente las excepciones establecidas en el artículo 381 del Código Civil, perdón, del Código Procesal Civil. Puede presentar sus excepciones dentro del plazo de 10 días. Pero si no tuviera mayor excepción o no se planteara ninguna de ellas, entonces, ¿qué es lo que va a pedir el ejecutante? El ejecutante va a solicitar, se emita la resolución definitiva y a partir de ahí empieza todo lo que es prácticamente la ejecución forzosa de la obligación. Se dispondrá el embargo de los bienes del demandado. Posteriormente se hará el avalúo, ¿no? Después se pedirá el informe del valor catastral ante el gobierno municipal. Posteriormente eh, se pedirá, se designe un perito, perdón, no un perito, un martillero, que usualmente es un notario de fe pública, para que la autoridad judicial, una vez ordenada mediante un auto de remate, en este caso el martillero, pueda hacer la subasta pública. Y si en la primer remate no hay postores, pues se tendrá una rebaja del 20%. ¿Y sobre qué base se va a ejecutar ese inmueble? Pues sobre la base del valor catastral y del avalúo que haya podido realizar en este caso, el perito, que puede ser un arquitecto, dependiendo de la circunstancia. Por lo general siempre suele ser un arquitecto, ¿no? Entonces, este determinará el valor comercial y el valor catastral, y la autoridad judicial, sobre esa base, dispondrá el remate del inmueble. Y de esa manera se hace la ejecución forzosa. Y cuando se trata de obligaciones pecuniarias, ¿no? Cuando se trata solamente de cobro de dinero, cuando se trata solamente o cuando la obligación simplemente consiste en una suma líquida, ¿no? Suma líquida y exigible, plazo vencido, que exista título ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero es así, ¿no? Eso es sencillo, ¿no? Eso no es muy complicado de comprender, como acabo de explicar. Sin embargo, en las obligaciones complejas, en donde hay obligaciones pecuniarias, evidentemente hay obligaciones pecuniarias, es decir, de por medio hay que pagar $5,000, por decir. Pero no solamente hay obligaciones pecuniarias, sino también el obligado tiene que prestar algún servicio a favor del acreedor. Y no solamente que tiene que prestar un acreedor, sino que tiene que abstenerse de la realización de algún tipo de acto. Entonces, son diversas las obligaciones, diversas los sujetos, y no solamente puede ser que, por ejemplo, ayer yo estaba reunido con unos adultos mayores, ¿no? Y ellos conforman una asociación, entonces me decían, nosotros nos hemos prestado para hacer un emprendimiento productivo, pero resulta que, ¿no? El presidente y el secretario de Hacienda han desviado estos fondos, ¿no? Y a la fecha, como ellos han adquirido la obligación como asociación y no a título particular, entonces, ¿quién debe responder en este caso? Debe responder la asociación a través del nuevo directorio o a través, bueno, en todo caso, eh, si no se cumple con la obligación, pues la entidad financiera dispondrá el embargo preventivo, posteriormente iniciará o
perdón, primero solicitará el embargo preventivo, después puede iniciar un proceso monitorio y finalmente incluso puede matar los bienes, los pocos bienes que tiene esta asociación. Pero es así, ¿no? Entonces, ahí hablamos no simplemente de que hay una obligación sencilla de devolver el dinero, sino que son varias personas, ¿no?, que están obligados al mismo tiempo en la obligación, incluso algunos sin que hayan gozado de esos recursos, pero igual al formar parte de la asociación, ¿no? Arriesgan el patrimonio de la asociación y bueno, para no perder la asociación, pues tendrán que pagar a aquellos asociados que ni siquiera eh, han gozado de ese dinero, ¿no? Entonces, de esa manera, está comprendido entonces la diferencia, ¿no? Entre lo que vienen siendo las obligaciones simples y simples, ¿no? En donde hay, por decir, una obligación, un acreedor y un deudor, ¿no? Por un lado. Y segundo, de que hay una suma líquida, ¿no? O una sola prestación, por decir, la prestación puede consistir en la ejecución del asfaltado de una vía, por decir. Hay una sola obligación, ¿no? Una sola obligación. Entonces, esas serían las obligaciones sencillas. Sin embargo, cuando hablamos de obligaciones complejas, nos estamos refiriendo a esta complejidad porque no solamente puede consistir, reitero, en devolver el dinero, sino también puede consistir en la realización de algún otro a favor del acreedor o acreedores, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora, el, según la clasificación, ¿no?, que establece la doctrina respecto de las obligaciones complejas, ¿no? Estas obligaciones complejas pueden ser conjuntas, pueden ser alternativas o pueden ser obligaciones facultativas, ¿ya? Veamos en primera instancia qué son las obligaciones conjuntas. Estas obligaciones también se las denominan obligaciones conjuntivas y tienen la característica de que en la relación obligatoria hay una pluralidad de objetos que pueden ser de igual o de distinto valor. Lo que importa es que sean valorables en dinero, pero están regidas por la conjunción. Cuando hablamos de conjunción, nos referimos a que es un conjunto, ¿no? Es decir, a ver, no sé, para que me entiendan un poquito, aquí tengo yo diversos objetos, bueno, tal vez eh, puede causar un poquito de gracia, pero bueno, a ver, para que me entiendan, ¿no? Tengo yo tres objetos distintos, ¿no? Tres objetos distintos. Y la obligación, suponiendo que esto sea una obligación de la ejecución de una obra, esta puede ser o el pago de un monto de dinero y esta puede ser la obligación o en todo caso eh, una prestación de no hacer. Es decir, que en este caso el deudor no pueda transferir sus bienes porque el acreedor, o perdón, se ha establecido como garantía de la obligación algún bien patrimonial del deudor. Entonces, eh, en eso, en eso consisten estas obligaciones conjuntas o conjuntivas, ¿no? Que tienen una relación obligatoria, hay una pluralidad de objetos que pueden ser de igual o de distinto valor, lo que importa es que, ¿no?, sean valorables en dinero. Ahora, ¿cuál es la característica de esa obligación conjuntiva? Para que se extinga la obligación conjuntiva, el deudor debe cumplir, dice, con todas y cada una de las prestaciones que se ha acordado, ¿ya? Es decir, el deudor no puede cumplir, en este caso, en especie
perdón, el deudor puede cumplir en especie o por equivalencia. ¿Cuándo se cumple una obligación en especie? A ver, recordaremos un poquito. Por ahí tengo a Ronald. Estimado Ronald, ¿cuándo cumplimos una obligación en especie? ¿O cuándo se cumple la obligación en especie? ¿Recuerdan? No, se olvidaron. Se cumple la obligación en especie cuando se cumple tal cual se ha acordado. Si es 100 bolivianos, 100 bolivianos. Si es $500, $500. Si fuese 50 cajas de manzanas del trópico de Cochabamba, por decir, entonces tienen que ser 50 cajas del trópico de Cochabamba. Es decir, tal cual se ha acordado. ¿Y cuándo se cumple la obligación en equivalencia? La obligación se cumple en equivalencia cuando no cumples con, eh, con otra, puede ser con otra prestación, ¿no? O con un monto, perdón, con otra moneda, por decir, en este caso, debe $50,000, pero no paga, no entrega $50,000, sino su equivalente, ¿no? En este caso, si hablamos de $50,000, estaríamos hablando aproximadamente de 350,000 bolivianos. No, no está cumpliendo tal cual se había acordado. La obligación consistía en devolver 50,000 bolivianos, pero el deudor está cumpliendo, ¿no? Entregando lo equivalente. Entonces, ahí hablamos de obligaciones conjuntas, o perdón, de cumplimiento de la obligación por equivalencia. En cambio, cuando hablamos de las obligaciones conjuntas, dice que esta puede cumplirse evidentemente en especie o por equivalencia. Lo que no puede hacer es no cumplir, ¿no? Tiene que cumplir todas y cada una de las prestaciones que se ha acordado. Por ahí tiene que pagar los 5,000 bolivianos, tiene que entregar o ejecutar una obra y además tiene que abstenerse de realizar cierto acto. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos es que el deudor, para liberarse de la obligación o de la relación jurídica que tiene con el acreedor, tiene que ejecutar todas y cada una de las prestaciones, porque si solamente ejecuta una o algunas, pero no todas, entonces habrá incumplimiento de la obligación, dando lugar a la mora, ¿no? A ver, aparentemente no me están entendiendo mucho, así que vamos a revisar lo que dice el Código Civil, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de formación de los contratos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los requisitos de formación de los contratos? Gisela, ¿se acuerda? ¿Cuáles son los requisitos de formación de los contratos? Hemos hablado de esto. A ver, aparentemente no, nadie se acuerda. El artículo 452, vamos a revisar ahora, nos dice que los requisitos de formación de los contratos son los siguientes. Uno, el consentimiento de las partes, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? A ver, recordemos un poquito. Compañeros, ¿están ahí? ¿Alguien está vivo? ¿Qué será el consentimiento? No, no hay nadie Doctor, que esté de acuerdo. que esté de acuerdo. Ya, muy bien. Doctor, la Sí, manifestación adelante. de la voluntad. Excelente, exactamente. La manifestación de la voluntad, la exteriorización de nuestro deseo de querer hacer
¿no? O de ejecutar una determinada prestación. Entonces, el consentimiento es eso, ¿no? La manifestación de voluntad, como lo dijo su compañera. Ese es un requisito esencial para la formación de los contratos. Segundo, y por eso estaba yo un poquito recalcando esto, el objeto. ¿Qué será el objeto? ¿O qué debemos entender por objeto cuando hablamos de la formación de los contratos? Es que cuando nosotros celebramos el contrato, estimados compañeros, ¿no? Tiene que haber una prestación, ¿no? Una prestación o cuál va a ser el objeto de la celebración de ese contrato. Por decir que en este caso Ruth, ¿no? Pueda entregar, ¿no? A una determinada tienda 100 llantas marca Goodyear, por decir, ¿no? Hay un objeto, en este caso es la transferencia, ¿no? La transferencia de determinados productos. Pero si simplemente hay la voluntad, sí, otorgo mi pleno consentimiento, y no hay el objeto, entonces no tendría razón de ser ese contrato. Necesariamente tiene que haber un objeto. ¿Cuál es el motivo, para que ustedes me entiendan mejor, cuál es el motivo, la razón por la que se está celebrando ese contrato? ¿No? ¿Ustedes por qué están ahorita en clases? Porque, ¿no? Por un lado, quieren de pronto y obtener la licenciatura en la carrera o sí, en la carrera de Derecho, ¿no? Pero por otro lado, necesitan recabar información para el buen desempeño de su profesión cuando estén justamente ejerciendo la profesión. Entonces, todos tenemos propósitos, ¿no? Propósitos. El objeto tiene que ver justamente con ese propósito, con, con aquello que las partes desean realizar, ¿no? Con aquella prestación que están pretendiendo establecer, puede ser una compra y venta, el arrendamiento, puede ser también de pronto la antícresis, el comodato, puede ser una sesión a título gratuito, puede ser un préstamo, pueden ser diversas prestaciones. Entonces, allí estamos estableciendo cuál es, ¿no? El objeto del contrato. Después tenemos la causa, ¿no? En el objeto rige siempre la libertad contractual. La libertad contractual implica que nosotros podemos realizar diversos actos, ¿no? De distinta naturaleza, con el único requisito de que estos no deben ser contrarios al orden público y a las leyes, ¿no? No deben ser contrarios. Ahora, la causa. ¿Qué será la causa? La causa es pues justamente, ¿no? La razón que ha impulsado a las partes a celebrar ese contrato. Y en este caso, esa razón no puede ser, reitero, contrario al orden público y a las buenas costumbres, ¿no? Y la forma, en algunos casos, se exige que necesariamente algunos contratos se celebren cumpliendo con ciertas formalidades. En este caso, que se celebre por documento público, ¿no? Que sea celebrado ante una determinada autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué traigo a colación un poquito esto de los requisitos de formación de los contratos? Porque justamente cuando hablamos de obligaciones conjuntas, ¿no? Ahí se ha establecido diversas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, y ya les decía, puede ser una obligación de pagar dinero, pero también puede tratarse de una obligación, en todo caso, de entregar, de proveer algunos servicios, o puede ser más de un servicio, ¿no? Sobre todo, a ver, eh, alguno de ustedes me había comentado que trabajaba en la provisión, en todo caso, sí, en la provisión de ciertos servicios, ¿no?
Entonces, no solamente que tiene que entregar determinados productos, sino que tiene que también, eh, tiene al mismo tiempo trabajadores, tiene, y como consecuencia em, de esta obligación, ¿no? Esta persona puede, o de esta actividad, perdón, esta persona puede tener varias obligaciones, no simplemente pagar, de pronto los servicios, los productos que le entregan, sino también pagar por el transporte, por el flete del local, por el flete de... Entonces son obligaciones distintas, ¿no? Pero todas tienen que cumplirse, no simplemente el deudor no puede decir en este caso, voy a cumplir solamente pagando el flete del... O en todo caso, puedo decir, voy a pagar simplemente por los productos que me están entregando. Se supone que el proveedor tenía que venir con su vehículo. Entonces, no puede decir eso, sino que si se ha establecido que se trate, que no solamente tiene que cubrir por la entrega de los productos, sino también tiene que pagar por el transporte y además por los aranceles aduaneros, entonces tiene que cumplir, ¿no? Mientras no cumpla con todas y cada una de estas obligaciones, no se va a poder liberar de la relación jurídica. En eso consiste las obligaciones conjuntas, ¿ya? Vamos a ver ahora las obligaciones alternativas. Esto es de pronto lo que más se da en la práctica, ¿no? ¿Qué serán las obligaciones alternativas? En las obligaciones alternativas, obviamente estamos hablando de que existe más de una prestación, ¿no? Dos o más prestaciones. Entonces, ahí bueno, estas obligaciones pueden ser de la misma naturaleza o de distinta naturaleza, teniendo cuidado de que tengan cierto equilibrio. Es decir, cuando hablamos de una prestación positiva, perdón, alternativa, estamos diciendo que se ha establecido o bien puede cumplir con entregando A o bien puede cumplir entregando B, ¿no? A eso nos referimos. Es decir, que en todo caso, el deudor se va a liberar de la obligación, ¿no? Cumpliendo A o, en su caso, cumpliendo con B. Por eso se llaman alternativas. Puede, el deudor, ¿no? Tiene la posibilidad de ejecutar una prestación u otra. ¿Por qué? Porque el mismo contrato le da la posibilidad, ¿no? De poder cumplir alternativamente, eh, mm, alternativamente las prestaciones, no necesariamente o forzosamente como ocurre en el caso de las obligaciones conjuntas, ¿no? No está obligado a cumplir todas y cada una de las obligaciones, sino que se libera de la relación jurídica ejecutando cualquiera de las prestaciones que se hubiera establecido. Obviamente la prestación que vaya a ejecutar debe tener el mismo valor de lo que se ha establecido, ¿no? Como obligación. Ese es uno de los requisitos. Entonces, una de las características de las obligaciones alternativas es que el deudor no está obligado a cumplir todas y cada una de las prestaciones. Puedes simplemente cumplir una. Es decir, que el deudor se va a liberar de la obligación cumpliendo íntegramente una de las prestaciones que se ha acordado. ¿Por qué? Porque se le da la posibilidad al deudor de cumplir con A, de cumplir con B o de cumplir con C, ¿no? Cualquiera de estas prestaciones. Todas estas prestaciones tienen que tener un similar valor, porque si no, si el deudor dijera, yo voy a entregar esto, pero resulta que esto tiene un valor menor de las otras prestaciones. Entonces, no, tiene que existir un equilibrio, ¿no? Un equilibrio.
entre las prestaciones. Entonces no puede entregar el de menor valor porque o hacer una prestación eh, que sea de menor valor porque estaría generando un desequilibrio en la prestación, ¿no? Entonces tiene que ser de similar valor. ¿Qué nos dice Francisco Messineo a propósito de las obligaciones alternativas? Él dice que al tratarse de una obligación alternativa, al tratarse de una obligación alternativa, el deudor se libera de la obligación cumpliendo una de las prestaciones de manera íntegra, ¿no? Eso es lo que nos dice Messineo. Entonces, esto es un poquito lo que veníamos conversando, es decir, que em, en este caso, al deudor, ¿qué le interesa? ¿No? Si usted fuese deudor, ¿qué le interesaría? ¿No? Porque de tener una deuda es como tener una carga sobre la espalda, ¿no? Y estás pensando ahora de dónde voy a conseguir dinero, de dónde voy a juntar el dinero, la cota mensual, para poder pagar, ¿no? Para poder cumplir con la prestación. ¿Es una carga? Sí, es una carga, ¿no? Por lo menos para aquel deudor que es cumplido, que siempre... oh, por principio, por ética, por moral, por lo que fuere, ¿no? Desea cumplir con la obligación a la que se encuentra reatado. Lo que le interesa al deudor es liberarse de ese yugo, ¿no? De ese vínculo, porque si no se libera, si continúa vigente la obligación, ¿no? Con su acreedor, el acreedor le va a seguir insistiendo de que pague o puede iniciarle alguna acción. Entonces al deudor lo que le interesa es liberarse de ese vínculo jurídico, romper ese vínculo jurídico. Y la manera de romper el vínculo jurídico hemos dicho que es por el cumplimiento. Es decir, el deudor tendría que pagar la obligación, ¿no? Y de esta manera eh, se va a liberar del vínculo jurídico, va a dejar de existir el vínculo jurídico, ¿no? De tal manera que ya no va a estar sometido frente al acreedor, ya no va a existir ese yugo por el cual el acreedor tenga que estar permanentemente, ¿no? O existir sobre el deudor como una especie de Damocles, ¿no? Pretendiendo afectar su economía, su patrimonio, ¿no? Cuando uno es deudor, bueno, ciertamente vive pues con una aflicción grande de poder cumplir con la obligación, salvo los comerciantes. Los comerciantes ya lo ven como algo propio de su actividad económica, ¿no? Porque obtienen préstamos y ese dinero hacen que pueda generar o lo invierten en alguna actividad y esto va a generar réditos y bueno, pues simplemente es un círculo en el cual eh, va girando, ¿no? Como ocurre con la rueda de la creación. Pero en el caso de las personas que no se dedican al comercio, que han obtenido ese préstamo para de pronto cubrir la atención médica del padre, de algún hermano, de algún pariente, ese dinero no lo vas a poder recuperar porque es un fondo perdido, ¿no? Es un fondo perdido. Entonces ahí sí tienes que ahorrar, tienes que de pronto juntar dinero de diversas procedencias para poder cumplir con la obligación. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones alternativas, estamos diciendo que el deudor puede cumplir con una u otra prestación, ¿no? Pero con el requisito de que exista un documento que hayan celebrado tanto él, en este caso, tanto el acreedor como el deudor, ¿no? O los acreedores o los deudores, ¿no? En las obligaciones alternativas también da la posibilidad de que existiendo 5 deudores y un solo deudor, ¿no? El deudor puede liberarse de la obligación, ¿no? Entregando a cualquiera de los acreedores el total de la prestación. Ahí también hablamos de una obligación alternativa. ¿Por qué? Pero tiene que estar establecido en el documento,
el documento primigenio, ¿no? Es decir, puede establecerse en una de las cláusulas, el deudor podrá cumplir con la obligación entregando el monto de dinero a cualquiera de los acreedores. Y listo, entonces al deudor no le interesa si entrega a uno, dos o tres, sino lo que le interesa es cumplir con la obligación. Hasta ahí ya él ha cumplido con la obligación y pues, se libera de la obligación, ¿no? Se libera de la obligación. Ahora que uno de los acreedores simplemente haya disfrutado de lo que ha cumplido el deudor, bueno, ya no es responsabilidad del deudor porque en el contrato daba la posibilidad de que el deudor pueda liberarse de la obligación entregando eh, o ejecutando la prestación a favor de cualquiera de los acreedores. Entonces el deudor ha visto por lo más conveniente de pronto a aquel que tal vez vive cerca de su domicilio y ha cumplido con la obligación. Por lo tanto, queda liberado, ¿no? Queda liberado. Ahora, en el caso, ¿no? De que eh, existiera diversidad de deudores, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir o qué ocurre en las obligaciones alternativas? Cualquiera de los deudores también puede satisfacer al acreedor, ¿no? Cualquiera de los deudores puede satisfacer al acreedor y esto va a liberar a los otros deudores, ¿no? A los otros deudores. Ahora, en esta parte vamos a recordar un poquito acerca de lo que son las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. A ver, recordaremos, ¿qué será una obligación solidaria? ¿Cuándo hablamos o cuándo estamos hablando de una obligación solidaria? Gonzalo, cualquiera de los dos Gonzalos, Gonzalo Mamani o Gonzalo Condori, ¿cuándo estaríamos hablando de que una obligación es mancomunada? Gonzalo, nada. A ver, también tenemos dos Ediths. A ver, cualquiera de las dos compañeras, Edith, ¿cuándo hablamos de una obligación mancomunada? Edith, Doctor, sí, adelante, por favor. ay, si mal no recuerdo, era cuando es de varias personas, doctor, que tienen que Mm, cumplir la misma obligación. ya, ya. Bueno, estoy de acuerdo cuando tú dices hay varias personas que pueden estar obligadas a una misma prestación. Ya, pero ¿cómo se liberan de la obligación? Edith, ¿cómo se liberan de la obligación? Estas cuando existe una obligación mancomunada. Porque otra cosa es la obligación solidaria, ¿no? Mm, Tendrían que pagar, doctor, cada una sus... Ah, Hasta ahí está bien, ya. Se liberan de la obligación pagando la cota parte que les corresponde, ¿no? Supongamos que usted y 10 o 9 de sus compañeras han obtenido un préstamo de una banca comunal, ¿no? O de estas entidades financieras y cada uno ha recibido a 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos. El préstamo es de 20.000 bolivianos. Entonces, como son 10 deudoras, cada uno recibe 2.000 bolivianos. En las obligaciones mancomunadas, obviamente hay 10 deudoras, pero la diferencia con las solidarias es que las deudoras se liberan de la obligación pagando su cota parte. Es decir, ¿con cuánto se liberaría usted? Pagando los 2.000 bolivianos que ha recibido por concepto de ese préstamo. ¿Entiende? Esas son las obligaciones mancomunadas, ¿no? Las obligaciones mancomunadas, que es en donde si bien existe una pluralidad de sujetos, pero una pluralidad de deudores, pero estos se liberan pagando la cota parte a la que se encuentran reatados.
En este caso únicamente usted ha recibido 2.000 bolivianos y al eh, restituir estos 2.000 bolivianos, usted se va a liberar de la obligación. A diferencia de lo que vienen siendo las obligaciones solidarias, en donde no interesa si usted ha recibido solamente 2.000, no, o está por igual obligada a pagar los 20.000 bolivianos en el caso de que las otras codeudoras no cumpliesen con la obligación, ¿no? Esa es la diferencia. En las obligaciones solidarias estamos hablando de que los deudores, ¿no? Quedan obligados por igual, ¿no? Independientemente de la cuota o del monto que hayan recibido, a cumplir la totalidad de la prestación. Obviamente no es que a todos se les va a obligar que cumplan 20.000, 20.000 una, 20.000 la otra, 20.000 la otra. No. A lo que interesa al acreedor en este caso es recuperar esos 20.000 bolivianos y no le interesa quién cubra la obligación. No le interesa si es Edith, si es Marcela, si es Juana, ¿no? Si es Paola, no. No le interesa. Lo que le interesa es que se satisfaga la obligación. Entonces, esa es la diferencia. Si bien igual hay una pluralidad de sujetos, pero cualquiera de estos puede ser obligada al cumplimiento total de la obligación, ¿no? Entonces, eso no se olviden, ¿ya? No se olviden. Tal vez alguna pregunta, alguna opinión, alguna duda que quieran que se les aclare. Bueno, creo que no, ¿no? Entonces, en las Doctor, obligaciones. Sí, sí, adelante, por favor. en caso de solidaria, doctor, no me queda muy claro. Por ejemplo, yo me presto a ver dos, tres, cinco personas, digamos, entonces, Ujú. uno podría quedarse responsable de toda la deuda, doctor. Eso más o menos la solidaria. En las obligaciones solidarias, a ver, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? 20.000 bolivianos es, así se prestan, ¿no? En las bancas comunales, ¿no? 20.000 bolivianos es la obligación y diremos que hay 5 deudoras, ¿no? 5 personas que han obtenido este préstamo de manera conjunta, ¿no? De manera conjunta. Es decir, la entidad financiera les ha otorgado este préstamo no de manera individual. No ha dicho, Hugo tenga estos 4.000, Edith tenga estos otros 4.000, Paola tenga otros 4.000. No, de manera conjunta. Han ido las 5 personas y se les ha entregado a las 5 de manera conjunta estos 20.000 bolivianos. Entonces, cuando hablamos de obligación solidaria, estamos diciendo que todas las deudoras o todos los deudores están obligados por igual, ¿no? Al cumplimiento de la obligación. Es decir, cualquiera de estas personas, ¿no? Que son deudoras, en caso de que las otras no cumplan con la obligación, por decir, Edith cumple, Paola ha pagado 2 cuotas, a ver, diremos Juana ha cumplido eh, una cuota también. Y en el caso de María y de Roberta, ¿no? No han cumplido nada. Han recibido el dinero y han desaparecido prácticamente de bueno, de la ciudad, han desaparecido, ¿no? De, no, o nunca más se los ha visto, cuando deberían haber pagado este préstamo de 20.000 bolivianos, porque cada una de ellas hubiera recibido a 4.000 bolivianos, tenían que haberlo pagado en, en este caso, a ver, diremos, en 8 cuotas, ¿no? En 8 cuotas, consistentes en 500 bolivianos cada mes, ¿no? 500 bolivianos tenían que depositar cada mes. Como decíamos, ya Edith está pagando, ¿no? Puntualmente sus cuotas.
y termina de pagar en los 8 meses los 4.000 bolivianos que ella ha obtenido como préstamo, que ha recibido como un préstamo. Ya, Paola no puede haber depositado o puede haber realizado el pago de, por decir, 4 cuotas, ¿no? 4 cuotas, que esto equivale a 2.000 bolivianos. La otra ha depositado, por decir, simplemente 2 cuotas y eso equivale a 1.000 bolivianos. Y la otra apenas ha pagado una cuota y eso equivale a 500 bolivianos. ¿Cuánto tenemos ahí? 4.000, 6.000, 7.500. Hay una diferencia de cuánto? De 12.500. Entonces, cuando se trata de obligaciones solidarias, EDIT puede ser obligada a pagar estos 12.000 que faltan, ¿no? Estos 12.000 que faltan porque es una obligación solidaria. Es una obligación solidaria en la que cualquiera de las deudoras puede ser obligada, ¿no? Al pago íntegro o al pago total de la obligación. ¿Por qué solidaria? Porque se supone que estas personas, ¿no? Se ayudan, se socorren mutuamente, ¿no? Y por eso es que han celebrado este tipo de contrato. Entonces, seguramente Edith ha dicho, en caso de que mis compañeros no paguen, yo voy a pagar. No, no tengo ningún inconveniente porque yo confío en ellas y ellas van a pagar. Y si no fuese así, entonces yo pagaré. Eso está diciendo en el fondo cuando se suscribe estos contratos solidarios, ¿no? Por eso es que muchas personas terminan perdiendo sus bienes, ¿no? A través de procesos ejecutivos, porque si bien ella ha pagado su cota parte, pero el resto de los codeudores no le interesa, ¿no? No le interesa cumplir con la obligación. Y quien ha puesto en garantía su bien inmueble es el que termina, ¿no? Le gusta o no, cumpliendo con la obligación a fin de no perder su propiedad inmueble. Y se han visto muchos de estos casos. Entonces, esa es la obligación solidaria, ¿no? En donde cualquiera de las deudoras, independientemente si ha cumplido o no con su cuota parte, puede ser obligada, ¿no? O pueden ser obligados. Si pongamos que nadie ha cumplido, ¿no? Tal vez han cumplido una cuota, 500, y se han olvidado. Entonces pueden ser obligadas. ¿Qué va a hacer la entidad financiera o el acreedor? Les va a iniciar un proceso ejecutivo a las 5 personas solicitando el cumplimiento de la obligación. Pero también el banco puede ser, pero Roberta, María, Juana no tienen ningún bien inmueble, habiendo solicitado informe a las entidades como es el gobierno municipal, la ASFI, etcétera, etcétera. No tiene, se advierte que no tiene ningún patrimonio. Entonces no me conviene iniciarles un proceso porque va a ser una pérdida de tiempo. Pero sí he indagado que Paola y Edith tienen bienes inmuebles. Paola tiene un vehículo y Edith tiene un bien inmueble. Entonces voy a iniciar un proceso ejecutivo en contra de estas dos personas. Y inicia, a pesar de que María, Juana y Roberta también eran las deudoras. Igual te va a iniciar el proceso, porque la obligación es solidaria. Cualquiera de estas 5 personas que son deudoras pueden ser obligadas al cumplimiento total de la obligación. En cambio, en las mancomunadas hemos dicho que, ¿no? En el caso de las mancomunadas, Edith se va a liberar de la obligación pagando su cuota parte y no le interesa si el resto cumple o no cumple, porque la obligación es solamente mancomunada y ella se va a liberar del vínculo jurídico, ¿no? Pagando su cuota parte. En cambio, en la solidaria no, puede ser obligada a pagar el total de los 20.000 bolivianos, ¿no? Que consiste la obligación. ¿Entienden? Ahora sí, Hugo. Pues, sí, hay todavía Sí, dudas. sí, 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 no, está claro, doctor, porque esa parte, porque parecía mancomunada nomás también, entonces, Ujú. como todos tenían responsabilidad, entonces, ahorita ya
la diferencia es muy importante. Entonces, cuando vengan los clientes, nosotros tenemos Ujú. que aconsejarlo que los préstamos sean mancomunadas, no solidarias, porque eso conviene más. Sí, sí, obviamente, ¿no? Porque se va a liberar el deudor pagando la cuota aparte que le corresponde. Si has recibido 5.000 bolivianos, te liberas pagando los 5.000 bolivianos, ¿no? Yo he visto incluso, así les comentaré, ¿no? A través de una experiencia. Yo he visto una señora que ha tenido que divorciarse. Es decir, le ha costado, ¿no? El haber obtenido un préstamo con sus amigas, ¿no? Le ha costado prácticamente el divorcio, porque ella lo había hecho a escondidas. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que no le ha comentado al esposo es que estaba garantizando con su propiedad esta obligación. Obviamente la obligación no era mucha, ¿no? Era, si mal no recuerdo, eran 50.000 bolivianos y habían 10 deudoras en estas famosas bancas comunales, ¿no? Cada una de ellas ha recibido 5.000 bolivianos. Ella le comentó al esposo que sí estaba prestándose 5.000 bolivianos. Y como el esposo no sabe de finanzas, no, tampoco es abogado, le dijo, sí, cada uno hemos sacado a 5.000 bolivianos, porque así le dijo al esposo, ¿no? Hemos sacado a 5.000 bolivianos. El esposo dijo, sí, está bien, 5.000, ya vamos a pagar, no hay problema. Y ellos pagaron los 5.000 bolivianos. Y resulta que el resto de las codeudoras no han pagado. Y un día se sorprenden con una notificación de un proceso ejecutivo en donde se le estaba exigiendo el pago de los 50.000 bolivianos, más los intereses. Eso llegó aproximadamente a 80.000 bolivianos. Y el acreedor no simplemente estaba exigiendo los 80.000 bolivianos, también exigía 17.000 bolivianos por concepto de honorarios bueno, gastos judiciales. Más estos 17.000 bolivianos, estaba pidiendo en total 97.000 bolivianos. Entonces se anotó preventivamente el bien inmueble. El esposo echó el grito al cielo, dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué fueron a reclamar al banco? Hubo discusiones entre la pareja, ¿no? Porque ellos no generaban mucho ingreso, no generaban mucho ingreso apenas para sustentar lo necesario a su familia. Entonces, para ellos devolver cerca de 100.000 bolivianos más contratar un abogado, prácticamente se les hacía muy complicado. Empezaron a discutir y posteriormente, ¿no? Me comentaba la señora que se había separado de su esposo. Puede ocasionar justamente ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque ella no sabía en qué consistía, ¿no? La obligación solidaria. Por eso tenemos nosotros por ética, por obligación, tener que informar a las personas que están suscribiendo el contrato cuáles son los efectos de ese contrato. Porque si no, el malo, el cómplice vas a terminar siendo tú, ¿no? Porque así te acusan. Ah, usted me ha hecho firmar este contrato, usted no me ha explicado. Ya les ha pasado a varios amigos, ¿no? En donde viene con toda su familia y dice que aquí en esta oficina hemos firmado y que ellos no habían entendido o no se les había explicado, no se les había explicado el contenido, ¿no? Del contrato. Entonces ustedes tienen la obligación de explicarles a sus clientes que cuáles son los efectos de ese contrato. Señora, mire, me está haciendo, estamos estableciendo que la obligación va a ser mancomunada y solidaria. Es decir, que si usted no paga, perdón, que si usted eh, o las otras señoras no pagan, usted va a tener que pagar la totalidad de la obligación. ¿Está de acuerdo, verdad? Cuidado, después me vengan a decir de que yo no sabía, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Estamos estableciendo de esa manera. Por responsabilidad se debería explicar, ¿no?
esta situación, pero no lo hacen las entidades financieras, simplemente se limitan, ¿no? Y ese momento, pues la gente se emociona, dice ya 5.000 bolivianos o 10.000 bolivianos, y no le interesa lo que está firmando, sin percatarse de que ahí puede estar poniendo en riesgo el patrimonio de su familia. Porque las otras amigas le dicen, sí, Juanita, tú pues tienes casa garantizada, ¿no? Vamos a estar pagando, no te hagas problema. Pero llegado el momento, pues ya todas se hacen a las desentendidas y no cumplen con la obligación. Entonces la persona que pone en garantía, ¿no? O es la garante de la obligación, es la que termina siendo forzada al pago total de la obligación. Bueno, esperemos que se haya comprendido esta situación. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando. Nos hemos salido un poquito para que puedan entender, ¿no? En qué consiste una obligación mancomunada y una obligación solidaria. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Nada, ¿verdad? Bien, vamos entonces a continuar. Entonces decíamos en las obligaciones alternativas, el deudor se libera de la obligación ejecutando una de las prestaciones. Por eso es que se denominan alternativas, ¿no? Ahora, para que me entiendan mejor, aquí voy a yo graficar algunas cosas y espero que me puedan comprender, ¿no? Hay una obligación de entregar dinero, ya, dinero. Hay otra obligación de, de entregar un bien inmueble, ¿no? Un bien inmueble. Después hay una obligación de, entregar, puede ser un vehículo, ¿ya? Un vehículo. Listo. Estas son las obligaciones alternativas. A ver, pero vamos a explicar. Bueno, no se rían, por favor, de mis dibujos. Bueno, lo estoy haciendo como alguien diría. A ver, estas son, no lo están viendo. Por aquí. Ya, ahí, ¿no? Hay obligaciones en dinero, la obligación alternativa puede consistir en entregar un inmueble o un vehículo, ¿no? O sea, ¿en qué consiste estas obligaciones alternativas? O bien pagas en dinero, o bien entregas un bien inmueble, o bien entregas un vehículo. No, no es que estás obligado a cumplir las tres obligaciones como ocurre en el caso de las obligaciones conjuntas o conjuntivas. En el caso de las obligaciones conjuntivas tendrás que entregar el dinero, entregar el bien inmueble y entregar el vehículo. Los tres. No puedes simplemente decir yo solamente voy a pagar dinero y listo y el resto no me interesa. No, tiene que cumplirse todas y cada una de las obligaciones que se han acordado. En el caso de las obligaciones conjuntas o conjuntivas. En cambio, en las obligaciones alternativas, el deudor puede pagar, puede entregar dinero, ¿no? Dinero, esto es sus, ¿ya? Bueno, no lo escribí bien. O puede entregar este inmueble, o puede entregar el vehículo. El único requisito es que tengan más o menos el mismo valor. Entonces puede el deudor liberarse de la obligación, ¿no? Ejecutando cualquiera de las obligaciones que se ha establecido en el contrato primigenio. Ese es el requisito. Esta posibilidad de cumplir de manera alternativa tiene que estar establecida en el contrato primigenio. Tal vez mi ejemplo no es el más apropiado, pero a ver, puede ser, ¿no? Que la obligación consista, ¿no? En este caso, en la ejecución de un muro perimetral, ¿no? O, o esto puede surgir, miren, fíjense, de un accidente de tránsito, ¿no? En donde una persona de pronto, tal vez bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ha derrumbado, ¿no? El muro perimetral de, eh, en este caso del que ahora es acreedor. Ha derrumbado ese muro. ¿Y cuál es su obligación?
¿no? De construir, o en todo caso, reconstruir, incluso desde las zapatas, si se hubiera visto afectado las zapatas, desde las zapatas, o los que se denominan machones, ¿no? Construir los machones y dejar tal cual se encontraba antes de que se haya provocado este hecho. O puede también establecerse alternativamente, ¿no? Que puede entregar dinero, ¿no? Mejor tú contrata a tu albañil, comprar los materiales eh, con los cuales estás más cómodo o se siente más satisfecho, yo le voy a pagar en dinero. Puede establecerse alternativamente. El deudor podrá o tiene la obligación de reconstruir el muro perimetral que se hubiera provocado como consecuencia del hecho acaecido en fecha tal, ¿no? O en su caso, ahí está, ¿no? Lo alternativo. O en su caso, se liberará de la obligación entregando, ¿no? Un monto equivalente, ¿no? Al costo de la reconstrucción. Es decir, no solamente los materiales, sino también la mano de obra que se requiera para reconstruir ese muro. Esa es una obligación alternativa, ¿no? Una obligación alternativa. Eso es muy común en la práctica, ¿no? Porque dicen, oh, pero ¿qué pasa, doctor? Si yo no puedo cumplir con esa obligación, me van a llevar a la cárcel. Una vez un muchacho, ¿no? Asustado. No, o puedes, si no tienes dinero, entonces puedes ir a trabajar, ¿no? Al Chaco, bueno, pero eran yungueños, al Chaco de esta persona. Bueno, Chaco dicen, para aquellos que no saben ese término, bueno, la propiedad, ¿no? La propiedad en donde hay plantaciones de diversos frutos, entonces puede ir a trabajar, puede cumplir, ¿no? Con su trabajo ese monto, ¿no? Que adeuda por X o Z razón. Entonces, de esa manera. Estas son las obligaciones alternativas. Espero me estén comprendiendo, por favor. Cualquier duda, reitero, no duden en consultar. Vamos a ver ahora los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para las obligaciones alternativas? ¿No? Los requisitos. Uno, tiene que tratarse de una relación obligatoria entre un acreedor y un deudor. Es decir, que tiene que existir un documento por el cual se haya establecido esta obligación, ¿no? Entre el acreedor y el deudor. Segundo, tiene que estar identificada una pluralidad de prestaciones, ¿no? Es decir, tiene que establecerse la posibilidad de cumplir alternativamente con nuestra prestación. Puede decir, el deudor tiene la obligación de cancelar 5.000 bolivianos o, en su caso, ejecutar una obra a favor del acreedor o, en su caso, entregar un vehículo, etcétera, ¿no? Tiene que existir esta posibilidad de que se cumpla con una prestación diversa, ¿ya? Tercero, el deudor tiene que cumplir de manera íntegra una de las prestaciones y no puede cumplir parte de una y parte de otra. Es decir, a ver, si la obligación consiste en entregar una suma de dinero, no puede decir, ¿sabe qué? Te voy a pagar esta parte en dinero y esto voy a venir a trabajar. No, si no está establecido de esa manera, no se puede. No, o bien cumple en dinero o bien cumple en trabajo. Pero no podría decir, ¿no? Porque va a romper ahí el principio de identidad e integridad, ¿no? Y 4, tiene que haber nacido de un mismo acto. Vamos a ver ahora lo que dice el artículo 416. ¿Alguien puede hacernos el favor de leer el artículo 416? A ver, como asistencia por lo menos, tomaré, ¿no? Tomaré en cuenta la participación. ¿Alguien puede leer el 416 del Código Civil? Ojo, voy a anotar como participación, porque no se olviden que la participación también ingresa en la calificación. A Sí, ver, doctor. alguien, Doctor, adelante, por favor. Ya, adelante. buen día. Buenos días. Capítulo 2.
de las obligaciones alternativas y con prestaciones sustitutivas. Sección 1 de las obligaciones alternativas. Artículo 416. Liberación del deudor. El deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler el acreedor a recibir parte de una y parte de otra. Es lo que dice el artículo 416, doctor, del Código Civil. Gracias, Paola. Paola, te estoy anotando como participación. Paola Villarruel. Ok, gracias, Paola. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 416? Dice el deudor de una obligación alternativa, ¿no? De una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación. Es decir, por eso ahí decíamos o, ¿no? Tiene la obligación de pagar 50,000 bolivianos. O en su caso, ¿no? O perdón, puede ser, por lo general suele darse al revés, ¿no? Tiene la obligación de entregar un vehículo, ¿no? De un vehículo o de hacer reparar el vehículo. Pues sobre todo en los accidentes de tránsito, este tipo de contratos se celebra bastante, ¿no? En donde decimos, el deudor deberá, perdón, sí, el deudor deberá hacer reparar el vehículo de la víctima, ¿no? O en su caso deberá erogar el monto que hubiera demandado la reparación. Listo, ahí estamos diciendo de que el obligado tiene la obligación de llevar ante el mecánico y hacer, cubrir la reparación, hacer las reparaciones, ¿no? Él verá cómo hace las reparaciones, si contrata un mecánico, si lo hace él, pero la cuestión es que tiene que separar el vehículo de la víctima o entregar una suma de dinero, ¿no? Entonces ahí estamos estableciendo una obligación alternativa. Se libera cumpliendo uno o se libera cumpliendo lo otro, ¿no? Entonces, el deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler el acreedor a recibir la parte de una y la parte de otra, ¿no? Como ocurre a veces, ¿no? Ya, está bien, me lo has hecho reparar, pero también me tienes que cumplir, me tienes que entregar otro monto de dinero. No, si ha cumplido con una prestación, ya no, el deudor ya no puede exigir el cumplimiento de la otra prestación, ¿no? Porque es alternativa. Vamos a ver lo que dice el 417, por favor. A ver, alguna otra persona que quiera. Doctor, Adelante, por favor. artículo 417. Poder de elección. La elección corresponde al deudor, si no se la ha atribuido al acreedor o a un tercero. Muy bien. ¿Su nombre, señorita? ¿Cuál era, perdón? Anaí Aro, doctor. Anaí. Muchas gracias, Anaí. Anaí Aro. Ok, en fecha 12 de agosto te has registrado su participación. Muy bien. Ahora, dice aquí, ¿no? La elección corresponde al deudor, es decir, quien va a poder decidir si paga en dinero o si hace reparar el vehículo es el deudor, ¿no? Pero esta posibilidad no tiene que estar establecida en el contrato. Por eso dice ahí, la elección corresponde al deudor si no se le ha atribuido al acreedor a un tercero. Bueno, allí tendría que decirse específicamente, ¿no? El acreedor podrá elegir con cuál o cuál de las prestaciones va a ejecutar el deudor. Si no está establecido en ese sentido, entonces es el deudor quien elige si cumple con la prestación A o con la prestación B, ¿no? Alternativamente, pero no puede ser obligado a cumplir ambas prestaciones, porque ya se estaría tornando, o es decir, estaría pagando lo indebido, ¿no? Allí tendría la posibilidad incluso de demandar la restitución del pago de lo indebido. Voy a por favor pedirles que alguien me pueda leer el 418, por favor. Yo, Doctor, doctor, buenos días. Ya, Doctor, buen día. Buenos buenos días. días. Ya, buenos Artículo días. 418. Forma y término de la elección.
Parágrafo primero. La elección se hace irrevocable, sea por haberse cumplido una de las prestaciones o sea por haberse declarado y comunicado la elección a la otra parte o a ambas, si la elección corresponde a un tercero. Parágrafo segundo. La Solo elección hasta el se primero, hace... por favor, estimada Ya, está Maribel. bien, doctor. Gracias, Maribel. Igual ya tienes registrado tu participación. Entonces, ¿qué nos dice? Después los otros compañeros que estaban pidiendo la palabra también van a poder leer el parágrafo 2 y el parágrafo 3. A ver, ¿qué nos dice el parágrafo 1 del 418? Dice, la elección se hace irrevocable, sea por haberse cumplido una de las prestaciones o sea por haberse declarado y comunicado la elección a la otra parte o a ambas si la elección corresponde a un tercero. Entonces, a ver, analizaremos parte por parte. Dice, por un lado, la elección se hace irrevocable, dice, por haberse cumplido con una de las prestaciones. Es decir, que el deudor, si ha cumplido ya con una de las prestaciones, no puede decir, ¿sabe qué? Me he arrepentido, mejor te lo voy a hacer arreglar porque aquí me está costando más caro la reparación de tu vehículo. Allá he conseguido otro amigo que me lo va a hacer el trabajo por menor precio. Entonces, devolveme nomás el dinero, ¿no? Eso ocurre en los accidentes de tránsito porque la persona, la víctima, tiene su mecánico y le hace una cotización, por decir, de 30,000 bolivianos. Y el otro ha conseguido una cotización de su amigo por 20,000 bolivianos. Hay una diferencia notoria, ¿no? Pero supongamos que el deudor, la persona obligada, ya estaba empezando a ejecutar, ¿no? O ha ejecutado ya la prestación. Después no puede decir, ¿sabe qué? No, mejor devuélvame eso, le voy a cumplir de esta otra manera. No se puede, ¿no? A eso se refiere. Ahora, dice también, se tiene que comunicar, ¿no? ¿Cuál de las prestaciones se va a cumplir? El deudor tiene la obligación de comunicarle al acreedor, ¿sabe qué, señor? Yo le voy a entregar una suma de dinero y no voy a poder cumplir con el trabajo porque no tengo esa posibilidad. Entonces, al haberse comunicado, tampoco ya puede revocarse, ¿no? La elección, es decir, el otro ya seguramente va a hacer planes, conseguirá un mecánico para que le haga el trabajo de reparación del vehículo y no puede ser que después de haber conseguido el mecánico el otro le salga, ¿sabe qué? Ya me he arrepentido, ¿no? Mejor cúmplame, yo le voy a reparar el vehículo, no puede, ¿no? Tiene que, una vez que ya se ha comunicado a la otra parte el cumplimiento de una manera con la prestación, entonces tiene que cumplirse de esa manera, a menos que esa elección sea determinado por un tercero, que puede ser una autoridad judicial, ¿no? Una autoridad judicial. Yo he visto en muchos casos que es la autoridad judicial la que a veces termina eh, ordenando al deudor la ejecución de una prestación. En un caso puntual, les comentaré, en un accidente de tránsito, en donde el señor fue remitido preventivamente a un recinto penitenciario porque estaba conduciendo en estado de ebriedad. No había manera de defenderlo. Cuando estaba bajo los efectos del alcohol y hubiera producido lesiones graves en contra de las víctimas, obviamente, ¿no? Ahí lo más probable es que la persona sea remitido. Pero después se ha satisfecho, se ha cubierto la atención médica, ¿no? Y entonces en la audiencia de cesación de medidas cautelares, la autoridad judicial dijo, usted además me va a cubrir, ¿no? Me va a cubrir porque la señora tenía que acudir durante un año a fisioterapia. Bueno, es lo que ella dijo, ¿no? Aparentemente para nosotros estaba ya más o menos restablecida su estado de salud. Pero bueno, la autoridad judicial dijo, usted va a cubrir el gasto de fisioterapia y tenía que ir cada 2 semanas la señora, ¿no? Entonces, y es así. Entonces, en este caso puede ordenar, ¿no? La autoridad judicial. Vamos ahora sí, por favor, al parágrafo 2. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? Por favor, adelante. Ya, doctor. Parágrafo 2. La elección se hace en el término establecido o el que
A falta de él, señale la autoridad judicial. Y si no se realiza, pasa a la otra parte o al juez, si la elección debía hacerla un tercero. Muy bien. Muchas gracias, Yumiko. De igual manera, está registrada su participación. Ok, entonces, ¿qué dice ahí? La elección se hace en el mismo término establecido, dice, ¿no? Es decir, tal cual se ha acordado. O a falta de él, señale la autoridad judicial. Es decir, que si de pronto, a ver, volvamos al ejemplo del accidente de tránsito, ¿no? Las partes pueden haber suscrito un acuerdo transaccional por el cual establezcan que el deudor, bueno, el autor del hecho tiene la obligación de cubrir el restablecimiento del estado de salud. Lo han redactado así, en términos generales. No han dicho que él va a ir a pagar personalmente, porque no solamente puede ser la afectación del estado de salud, sino también puede ser la afectación del motorizado de la víctima, ¿no? Suponiendo que haya una colisión. Entonces, ahí puede decirse de que va a liberarse cubriendo los gastos de atención médica. Pero si no se ha establecido de esa manera, entonces ahí la autoridad judicial puede decir, usted va a cubrir no solamente la atención médica, sino también tiene que hacer la reparación del vehículo de la víctima. Entonces, a eso se refiere. Y dice, o al juez si la elección debía hacerla un tercero. En algunos casos, las partes convienen que ¿no? un tercero pueda decir de qué manera se va a cumplir la obligación. Pero eso es algo hipotético, ¿no? Bueno, por lo general siempre establecen las partes si se va a cumplir con la prestación A o la prestación B, ¿no? O si no le establecen las partes, entonces es la autoridad judicial la que establece de qué manera va a cumplir la prestación del obligado. Vamos al parágrafo tercero, por favor. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? No, ya no. Han desistido. ¿Alguien que quiera leer? Doctor. Adelante, por favor. Adelante. Parágrafo 3. La prestación elegida se considerará como la única debida desde el principio. Muy bien, muchas gracias. Hugo, ¿verdad? Oscar. Ay, perdón, te estoy cambiando. Es que tienen similar voz, por eso. Hugo, no, Oscar, ¿no? Oscar, ok, muy bien. También está registrada su participación. Entonces, ¿qué nos dice el parágrafo tercero del 418? Dice, la prestación elegida se considerará como la única debida desde el principio. Esto significa que si el deudor ha elegido cumplir con A, entonces solamente esta va a ser considerada como la única obligación vigente desde el principio, ¿no? Desde el principio. Entonces ya no se podrá exigir el cumplimiento de la prestación B, porque el deudor ha comunicado que va a cumplir en esta prestación, con la prestación A, ¿no? Muy bien, estimados compañeros. A ver, después tenemos algunos otros puntos como el incumplimiento. ¿Qué pasa si... A ver, esto es tal vez un poco subjetivo, pero puede ocurrir en la práctica, ¿no? Si el incumplimiento proviene de causa extraña no imputable. Puede ser que se haya establecido tres o dos posibilidades, ¿no? En la que el deudor pueda cumplir la obligación. Pero resulta que una de ellas se torna de imposible cumplimiento, ¿no? Por causas ajenas a la voluntad del deudor. Ahí será que el deudor puede decir, ¿sabe qué? La obligación, esta prestación se ha tornado de imposible cumplimiento y ya no le voy a poder cumplir. No puede hacer eso, porque aún existe la otra posibilidad. Entonces, el deudor tendrá que ejecutar forzosamente la otra obligación que también podía haber o se ha establecido como una obligación alternativa, ¿no? Puede ser que por algún fenómeno natural, por algún hecho ajeno a la voluntad del deudor, una de las prestaciones se torne de imposible cumplimiento, pero eso no significa que se va a liberar de la obligación,
¿no? De la obligación. Lo contrario es si el incumplimiento proviene como consecuencia o por culpa de una de las partes, ya sea del deudor o del acreedor. Es decir, el deudor estaba queriendo cumplir con la obligación, pero resulta que el acreedor, no, por culpa propia, no ayuda, no presta la colaboración necesaria para que el deudor pueda cumplir con la prestación. Y resulta que por esa negligencia del acreedor perece la cosa, entonces allí el deudor va a quedar liberado de la obligación, ¿no? Va a quedar liberado de la obligación. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a continuar con el tema número 13, perdón, con el tema número 16, ¿ya? Y también voy a subir unas capturas de un proceso ejecutivo a la plataforma para que ustedes puedan tener una idea de cómo es un proceso monitorio, desde el inicio hasta la sentencia, incluso hasta el remate, ¿ya? Muy bien, que tengan un excelente día, estimados compañeros. Nos estaríamos viendo el día lunes. Permiso, buenos días a todos. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta doctor. Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego.